Les tengo detalles muy interesantes de estas dos nuevas motos de Suzuki o leyendas en versiones mejoradas. Amigo mío, déjame decirle que estas motos vienen con todos los juguetes y miraremos sus principales diferencias. Y por favor, estar atentos al contenido, no a las modelos o sus piernas, para que no se pierda ningún detalle de este contenido, amigos. Y empecemos con estas dos nuevas máquinas. La Suzuki DR-Z4S es una motocicleta para ser disfrutada en los caminos más complicados, para que aprovechen y saquen un buen estado físico, amigos. Por otro lado, su bella y hermosa hermana Supermotar, la Suzuki DR-Z4SM, qué nombres tan complicados, para disfrutarla en asfalto, en carretera o en una pista, para que le saques el jugo a esta máquina. Seguramente será el sueño húmedo para muchos. Y empecemos primero con lo que comparten estas dos motos y después sus diferencias. Estas máquinas comparten chasis de acero de alta resistencia, un basculante de aluminio, así como su manillar y protector de cárter, que también son de aluminio. Iluminación completamente de LED con un proyector bifuncional en su faro. Tablero digital LCD, no es TFT como algunos esperaban. Y ahora pasemos al corazón de esta máquina, de la Suzuki DR-Z4S y Suzuki DR-Z4SM. Tenemos un motor certificado Euro 5 Plus de 398 centímetros cúbicos, un solo cilindro, doble árbol de levas en cabeza, refrigeración por líquido, 4 válvulas, donde tenemos válvulas de titanio en admisión y válvulas de escape hueca rellenas de sodio, lo que mejora la combustión y un rendimiento eficiente y más limpio de acuerdo a Suzuki. Además cuenta con bujías de iridio duales, su relación de compresión 11:1:1, capacidad para cambio de aceite 1.9 litros. El sistema de escape fabricado en esta moto es de acero inoxidable. Las suspensiones de estas máquinas están firmadas por Kayaba o KB, tanto la suspensión delantera como la trasera. Y no solo eso, amigos, se pueden ajustar en compresión y rebote. Y para completar, la monosuspensión es anclada por medio de bieletas en estas dos máquinas. ¿Qué tal esos detalles, muchachos, en las suspensiones? En la parte de sus frenos tenemos ABS doble canal de módulo Bosch. Acá tenemos una diferencia en estas dos nuevas motos que más adelante se las menciono. Adelante un disco de 270 milímetros, atrás de 240 milímetros. Capacidad de combustible 8.7 litros equivalentes a 2.29 galones. La marca nos dice su consumo en kilómetros por litro, pero yo se los paso a ustedes también en kilómetros por galón. Entre las tecnologías de estas dos máquinas, la Suzuki DR-Z4S y la Suzuki DR-Z4SM, estas máquinas incorporan su tecnología Suzuki Intelligent Ride System, que es un conjunto de asistencias electrónicas avanzadas que incluye 3 modos de manejo ABS, que en resumidas cuentas modifican la respuesta del acelerador. El ABS es desconectable en estas dos máquinas, pero tenemos una diferencia con la S y SM. Además incluyen control de tracción con un modo G Gravel, que permite una cantidad limitada de deslizamiento de las llantas al circular por superficies sin pavimentar. También cuentan con acelerador electrónico para una mayor precisión en la aceleración. Viene con asistente en bajas revoluciones y sistema de asistencia de embrague de Suzuki, mejor dicho, embrague antirrebote y asistido. Y no podía faltar su sistema de arranque fácil Easy Start. En estas dos máquinas, la Suzuki DR-Z4S y la Suzuki DR-Z4SM, ¿qué diferencias encontramos? En las suspensiones, en la S, barras de color dorado con 280 milímetros y atrás de 296 milímetros. Excelente recorrido para terrenos difíciles en esta motocicleta. En la DR Supermotar tenemos barras de color negro con 260 milímetros de recorrido y atrás 277 milímetros. Otra diferencia, sus llantas y rines. En la S, firmadas por la marca IRC GP410 con cámara, mejor dicho, no son Sellomatic. Atrás 120/80 RIN 18 y adelante 80/100 RIN 21, y con este tamaño de rines es más que suficiente para el off-road. Y en la DR SM están firmadas por Dunlop Sport Max Q5A con cámara, no son Sellomatic.
Son llantas anchas y con el tamaño adecuado para darle ese toque supermotar. Adelante 120/70 RIN 17 y atrás 140/70 RIN 17. Otra diferencia, su peso en orden de marcha con todos sus líquidos. En la S 151 kilos y en la SM 154 kilos. Son motos muy livianas para su cilindrada y potencia. Altura del asiento en la SM digamos que sería la asfáltica de 890 milímetros y en la S de 920 milímetros. Sí son motos altas, pero una ventaja es que el asiento es delgado y acá ya depende de la estatura de cada persona. Distancia del motor al piso en la SM de 260 milímetros y en la S es mayor con 300 milímetros. El consumo de combustible de acuerdo a la marca Suzuki en la DR Z4S es de 28.4 kilómetros por litro, equivalentes a 107 kilómetros por galón. Su hermana es un poco más económica, un poquito nomás. La Suzuki DR Z4 SM, 29.4 kilómetros por litro, equivalentes a 111 kilómetros por galón. Pero ojo amigos, no es un consumo fijo, ya que cambia dependiendo de las condiciones de manejo de cada persona. Su tablero totalmente digital es igual para las dos motos, donde tenemos indicador de marchas, nivel de combustible, la hora, velocímetro, odómetro, testigos de control de tracción, modos de manejo, el ABS, en off o en on. Lo que no le veo es indicador de revoluciones. Si alguien lo ve, por favor en los comentarios. En esta Suzuki DR Z4S y Suzuki DR Z4SM, la entrega de potencia y torque es igual, con 38 caballos de vapor a 8500 y 37 Nm a 6500, y su motor está acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades. Colores en la Suzuki DR Z4S, gris sólido y tenemos otra de color amarillo. Y en la Suzuki DR Z4SM, gris cielo y blanco sólido especial. En cuanto a su precio, para saber si hacemos una colecta de riñones entre la familia, no fue mencionado en su lanzamiento y no me atrevo a dar un precio estimado, ya que no tengo ninguna referencia. Ni siquiera los creadores de contenido que estuvieron presentes en el evento dieron un precio estimado. Sobre su llegada, se espera que sea en verano en Europa, más o menos en julio de 2025. Y para Latinoamérica es incierto. Solo sé que la Suzuki GSX 8S se lanzó en EICMA 2022, exactamente en este mismo mes de noviembre, y llegó a Colombia en marzo de 2024, prácticamente un año y medio después. Ojalá pase lo mismo para arrancar de una vez con la colecta. Por favor deja tu like, suscríbete y deja tu opinión en los comentarios. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta un próximo video. Bendiciones.